Ya. La clase la va a grabar Isabel igual para que la puedan volver a ver, porque este es un tema muy importante y que va a entrar a su parcial sí o sí, ¿ya? Hoy va a ser una clase larga, se podría decir, porque vamos a abarcar todos teología de miembro superior. Y a la próxima clase vamos a ver lo que es eh, músculos del miembro superior, la inervación de los miembros superiores, la irrigación del miembro superior, las lesiones que se pueden llegar a presentar, las diferentes estructuras como la tabaquera anatómica, el canal del pulso, que igual son preguntas de examen, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar hoy lo que es miembro superior. Ahora, el miembro superior, la osteología, va a abarcar desde la escápula, ¿ya? El hueso de la escápula, que me va a formar gran parte del esqueleto de la espalda, hasta los huesos de la mano, ¿ya? Entonces, pero nosotros vamos a empezar desde la clavícula. Yo metí la clavícula aquí en el tema de miembros superiores para que sea más fácil poder relacionarlo, ¿ya? Para que así se les sea más fácil poder entenderlo, ¿ya? Ahora, vamos a empezar. Vamos a tener lo que es a la clavícula. ¿Ya? La clavícula, como ustedes saben, esta va a presentarme una forma de S cursiva, ¿ya? Ahora, esta clavícula va a formarme parte de la cintura escapular, ¿no es cierto? Junto al hueso de la escápula, ¿ya? Ahora, esta clavícula para su estudio va a presentarme una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior, un extremo external y un extremo acromial. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar con respecto a la clavícula. Empecemos con la cara superior. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen. En la cara superior se va a venir a originar tres músculos. El músculo esternocleidomastoideo, que va a ser más medial hacia el hueso. ¿A qué me refiero más medial? Esta es la parte lateral y esta es la parte medial del hueso, ¿ya? Entonces, el músculo esternocleidomastoideo va a estar más abarcado hacia la parte medial de la clavícula, en la cara superior, ¿ya? Aquí igual vamos a tener lo que es al músculo deltoides, ¿ya? Vamos a tener lo que es al músculo deltoides, que el músculo deltoides va a estar hacia anterior de la cara superior, anterior y hacia lateral, ¿no es cierto? Aquí está, el músculo deltoides. Y el músculo trapecio va a estar posterior a lateral, como les había dicho. Esta es la cara superior, todo lo que estamos viendo, y esta cara superior va a presentar su parte medial y su parte lateral. En la parte medial, el esternocleidomastoideo. En la parte lateral va a estar el deltoides y el músculo trapecio. El deltoides anteriormente y el trapecio posteriormente. ¿Ya? Hasta ahí bien, no se pierdan. Ahora, vamos con la cara inferior. En la cara inferior, aquí está la cara inferior y aquí está. En la cara inferior, ya, vamos a tener lo que es el surco del músculo subclavio. Este es el surco, que está medial al cuerpo. Está bien en la parte media del cuerpo, ¿ya? Ahora, en este surco va a venir a originarse lo que es el músculo subclavio, ¿ya? Aparte de eso, vamos a tener lo que es un agujero nutricio, que como ustedes saben, este agujero nutricio presentan todos los huesos, en la cual va a pasar por este agujero nutricio. ¿Se acuerdan qué pasa? Una arteria y un nervio nutricio. ¿No es cierto? La arteria, una arteria específicamente para la clavícula que se va a encargar de darme la irrigación nutricia al hueso, ¿ya? Entonces tenemos lo que es el surco del músculo subclavio, el agujero nutricio. Hasta ahí ya vamos dos estructuras. Tercero, aparte de eso vamos a tener esto, vamos a tener lo que es a la tuberosidad del ligamento coracoclavicular, que es pregunta de examen, ¿ya? El ligamento coracoclavicular, ¿en dónde se origina y qué ligamento lo constituyen?
¿ya? El ligamento coracoclavicular se va a originar de la tuberosidad del ligamento coracoclavicular de la clavícula y va a estar formado por el ligamento trapezoide y por el ligamento conoideo, ¿ya? Entonces, el ligamento coracoclavicular, ¿ya? Es la suma, o mejor dicho, la unión, ¿ya? Del ligamento trapezoide y el ligamento conoideo, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, aparte de eso, vamos a encontrar otro ligamento, que es el ligamento costoclavicular. Aquí está. El ligamento costoclavicular, que como dice su nombre, este ligamento se va a encargar de reforzarme lo que es a la clavícula junto a la primer costilla. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la cara inferior. Ahora, en su borde anterior, en su borde anterior. En su borde anterior vamos a tener lo que es el origen del músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, que es uno de los músculos que va a conformarme parte del tórax, ¿no es cierto? Está el músculo pectoral mayor, está el músculo pectoral menor, están los músculos serrato, anterior, posterior, menor y mayor, ¿no es cierto? Ahora, en este borde anterior va a estar lo que es el músculo pectoral mayor, en sus dos tercios mediales, en sus dos tercios mediales, ¿ya? Y también de igual forma el músculo deltoides en su un tercio lateral. Como les había dicho, chicos, para que no se pierdan. Esta parte es la medial. Medial se refiere a que está más cerca del eje del cuerpo, ¿no es cierto? Y lateral es la que está más distal, más alejada del eje medio del cuerpo. Entonces, en el borde anterior, en los dos tercios mediales, eso quiere decir que el pectoral mayor va a ocuparme va a ocupar más espacio en el borde anterior de la clavícula, ¿ya? Ahí va a estar el pectoral mayor en sus dos tercios del borde anterior de la clavícula. Y el músculo deltoides en su un tercio lateral, ¿ya? Y en el borde posterior va a ocupar simplemente lo que es el músculo trapecio. Ahora, lo importante de la clavícula aquí es el ligamento. Es el ligamento coracoclavicular. No se van a olvidar. Preguntan, ¿el ligamento coracoclavicular de dónde se origina? ¿Y por quiénes está conformado? Ya les dije, ¿no? Ligamento trapezoide y ligamento conoideo, ¿ya? Y después los músculos. Eso en cuanto a las caras y los bordes que va a presentarme la clavícula, ¿no es cierto? Ahora, la clavícula también, como les había dicho, va a presentarme lo que son dos extremos, ¿no es cierto? Aquí está. Va a presentarme lo que es su extremo external y va a presentarme su extremo acromial, ¿no es cierto? El extremo external que se va a articular con el manubrio del esternón, ¿no es cierto? Se va a articular con el manubrio del esternón. Y me va a formar la articulación. ¿Qué articulación? No les dejan montar. Articulación en silla de montar, ¿no es cierto? Es una articulación doble en silla de montar, porque no se olviden que la clavícula está en las dos partes, ¿ya? Y los doctores los toman como doble silla de montar. Así que no se olviden eso. Ahora, eso sería entonces que la clavícula en su extremo external va a articularse con el esternón. Me va a formar la articulación esternoclavicular, que es de tipo silla de montar, doble silla de montar. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, su extremo acromial se va a estar articulando con el acromión de la escápula, ¿ya? Con el acromión de la escápula. Y me va a formar lo que es la articulación acromioclavicular. ¿De qué tipo es la acromioclavicular? Artroide. De tipo Este, artrodia, ¿no es cierto? Isabel aparece nomás que leyó. De tipo artrodia, ¿ya? No se van a olvidar, preguntan. ¿La articulación acromioclavicular de qué tipo es? Artrodia, ¿ya? Tienen que saberse sí o sí todas las articulaciones del miembro superior. Preguntan. Entonces, hasta ahí estamos bien con la clavícula. No tienen ninguna duda. Todo bien hasta ahí. O a alguien no le quedó algo claro. Ya, todo está bien entonces. Entonces, hasta ahí ya tenemos la clavícula. Vamos con la escápula. La escápula va a ser un hueso plano, ancho, que como les había dicho, va a formarme parte de la cintura escapular y es
el hueso más importante que vamos a presentar en la espalda, ¿ya? Ahora, esta escápula es un hueso muy complejo. Es muy complejo tanto como el húmero, ¿ya? Entonces, este de acá sí preguntan, sí o sí entra en su parcial, ¿ya? Tienen que dominarlo bien la escápula. Entonces, la escápula para su estudio va a presentarme una cara anterior y una cara posterior. También va a presentarme un borde superior, un borde medial, un borde medial y un borde lateral. Y sus tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, la escápula va a presentarme como forma de triángulo, ¿ya? Porque va a presentarme sus tres bordes que ya mencioné, sus tres ángulos y sus dos caras. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Ahora, vamos a ver las caras primero. La cara anterior es fácil. En la cara anterior simplemente vamos a encontrar lo que es esta gran fosa, que es la fosa subescapular, ¿ya? Que en esta fosa subescapular va a venir a insertarse lo que es el músculo subescapular, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, aparte de eso, vamos a tener lo que es una superficie rugosa, que en esta superficie rugosa va a venir a insertarse el músculo serrato anterior, ¿ya? Entonces, en la cara anterior de la escápula vamos a tener a dos músculos, ¿no es cierto? Al músculo subescapular y al músculo serrato anterior. El músculo subescapular se va a insertar en la fosa subescapular y el serrato anterior en la superficie rugosa que me va a presentar esta cara anterior. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Es la cara más fácil que presenta la escápula. Ahora, aquí ya viene lo complejo, en su cara posterior. Ahora, esta cara posterior para su estudio va a presentarme primero su acromión, ¿ya? Su acromión, la espina de la escápula y que esta espina de la escápula me lo va a dividir esta cara posterior en dos partes, en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, hasta ahí estamos bien. Acromión, espina de la escápula y esta espina de la escápula me lo divide en dos partes a esta cara posterior, en una parte superior y una parte inferior. Ahora, el acromión se va a articular con ¿con quién se articula? Con la clavícula. Con la clavícula, lo dijimos, ¿no? El tema de la clavícula, que la clavícula va a presentarme lo que es su extremidad acromial, ¿no es cierto? Ahora, aquí está, el acromión. La clavícula se articula con el acromión y me va a formar la articulación acromio-clavicular, que como dijo Isabela, es de tipo artroide. ¿No es cierto? Ya, entonces eso nada más es el acromión. No lo tocan más. Simplemente sirve para articularse con la clavícula y me forma tal articulación. Ahora, la espina de la escápula. La espina de la escápula me lo divide a esta cara posterior en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior va a ser conocida como fosa supraespinosa y la parte inferior como fosa infraespinosa. ¿Ya? Fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Ahora, la fosa supraespinosa va a servir para la inserción del músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa va a servir para la inserción del músculo infraespinoso. Ahí todo bien, ¿no? Facilito. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la espina de la escápula. Esta espina de la escápula va a presentarme dos vertientes o dos labios. Un vertiente superior o labio superior y un vertiente inferior o labio inferior. ¿Ya? El superior va a servir para la inserción del músculo trapecio. ¿Dónde es el otro lugar que habíamos dicho que se inserta el músculo trapecio? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de la clavícula? Tuberosidad del ligamento coraco-clavicular. ¿En qué parte de la clavícula se inserta el músculo trapecio? Ya hace ratito lo vimos. En ¿En la qué borde? tuberosidad, en la tuberosidad trapezoidea. Exacto, en la tuberosidad trapezoidal, pero ¿en qué parte de la clavícula está? Borde posterior. La inferior. En el borde posterior, ¿no es cierto? En el borde posterior.
También se encuentra en la cara superior, pero más que todo en el borde posterior, no se va a olvidar. Borde posterior y cara superior de la clavícula. Ya. Ahora, vamos. Eso sería en cuanto a la cara posterior. No tiene ninguna duda en cuanto a la cara anterior y cara posterior, ¿no es cierto? No tiene ninguna duda. Pregunten, chicos. Yo para eso estoy, para quitarle aquí sus dudas. Y eso, que aquí me he equivocado, perdón. En el vertiente inferior es el músculo deltoides, no es el trapecio, ¿ya? En el vertiente superior es el trapecio. En el vertiente inferior es el deltoides, de la espina de la escápula, ¿ya? En el vertiente inferior es el músculo deltoides, ¿ya? Entonces eso en cuanto a las caras. Ahora, vámonos con los bordes, ¿ya? La escápula va a presentarme tres bordes, como habíamos dicho. Un borde superior, un borde medial y un borde lateral, ¿ya? El borde superior va a presentarme lo que es a la escotadura de la escápula, que por esta escotadura de la escápula, esta pequeña escotadura que hay aquí, va a pasar la arteria supraescapular y el nervio supraescapular, ¿ya? Que junto a un ligamento, que es el ligamento transverso superior de la escápula, me va a formar un conducto a esta escotadura, ¿ya? Ese ligamento va a venir por aquí arriba y ya no va a ser una escotadura, va a ser un conducto, que por ahí va a pasar el nervio supraescapular y la arteria supraescapular, ¿ya? Eso en cuanto al borde superior. Y también va a presentarme lo que es inserción al músculo homoyoideo, ¿ya? Al músculo homoyoideo. Ahora, el borde medial. El borde medial, ¿ya? Se va a dividir en dos partes. Una parte superior y una parte inferior, ¿ya? Aquí está igual el borde medial. La parte superior va a servir para inserción del músculo romboides menor y la inferior para el músculo romboides mayor, ¿ya? En el borde medial, entonces, se insertan los músculos romboides. Superiormente el músculo romboides menor y inferiormente el músculo romboides mayor, ¿ya? Y en el borde lateral, aquí está el borde lateral, en el borde lateral, superiormente, ya se va a estar insertando lo que es el músculo redondo menor y inferiormente el músculo redondo mayor. Entonces, en el borde lateral se insertan los músculos redondos y en el medial los romboides, ¿ya? No hay cómo se pierdan. Superiormente en ambos es siempre el menor. Superiormente el borde medial es el romboides menor, ¿no es cierto? Y del borde lateral es el redondo menor. Y inferiormente los mayores. ¿Ya? El borde lateral que va a presentarme el redondo mayor y el borde medial al romboides mayor. Eso en cuanto a sus bordes, ¿ya? No se van a confundir cuando agarren el hueso cuál es el borde lateral o cuál es el borde medial. El borde medial siempre va a estar dirigido al nacimiento de la espina de la escápula y el borde lateral hacia el acromión, ¿ya? Eso en cuanto a sus bordes. Ahora, vamos con sus ángulos. ¿Ya? La escápula de igual forma va a presentarme lo que es su ángulo superior, su ángulo inferior y su ángulo lateral. En el ángulo superior simplemente vamos a tener lo que es la inserción del músculo elevador de la escápula, ¿ya? En su ángulo inferior va a venir un fascículo del músculo dorsal ancho, que es uno de los músculos del tórax y de parte del abdomen, ¿ya? Y en su ángulo lateral, ¿ya? No se olviden. Ángulo inferior, superior, lateral. Lateral porque está más alejado del eje medio del cuerpo, ¿ya? No se olviden. Ángulo superior, inferior y el ángulo lateral. Este ángulo lateral es el más importante porque me va a presentar tres estructuras, ¿ya? Que destacan lo que es de la escápula. Para empezar, vamos a tener lo que es a la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿ya? En esta cavidad glenoidea va a venir a articularse la cabeza del húmero, ¿ya? ¿Y qué tipo de articulación va a formar?
En la artrosis. Es enartrosis. Bien, Janine. Enartrosis. La articulación glenohumeral es de tipo enartrosis. Ahora, en todo el cuerpo vamos a tener dos articulaciones en artrosis, que es la articulación del hombro o articulación glenohumeral y la articulación coxofemoral, que es de los miembros inferiores, ¿ya? Las articulaciones en artrosis, si ustedes se acuerdan cuando vimos articulaciones en generalidades, la- las articulaciones en artrosis son aquellas que van a presentarme todos los movimientos. ¿Ya? De extensión, de flexión, de rotación, de circunducción. Es la única articulación que presenta todos los movimientos en artrosis, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, eso en cuanto a la cavidad glenoidea, ¿ya? Aparte de eso, en su borde superior de esta cavidad glenoidea va a venir a insertarse lo que es el tendón largo del músculo bíceps braquial, el tendón largo del bíceps. ¿Ya? Y en el borde inferior se va a estar insertando lo que es el músculo tríceps, el tríceps braquial, ¿ya? Que esos son músculos que me van a conformar de la parte del región del brazo. Si se acaba el Zoom, chicos, yo voy a volver a mandar otro link y entran ya, porque vamos a avanzar harto, como les digo, y recién estábamos por escápula. Pero bueno, entonces, no se van a olvidar de la cavidad glenoidea superiormente bíceps braquial, inferiormente tríceps braquial, ¿ya? No se va a olvidar que del bíceps es el tendón largo, porque el bíceps presenta un tendón largo y un tendón corto, ¿ya? Y el tríceps inferiormente, que es de igual forma su tendón largo. Ahora, el cuello de la escápula. El cuello de la escápula simplemente va a servir, ¿ya? De soporte a la cavidad glenoidea y a la apófisis coracoides que va a presentar, ¿ya? La apófisis coracoides. Y después vamos a tener lo que es la apófisis coracoides en sí, que esta apófisis coracoide va a presentarme una cara superior, un borde lateral, un borde medial y un vértice, ¿ya? La cara superior de la apófisis coracoides se va a venir a insertar lo que es el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral mayor, que el músculo pectoral mayor también lo hemos visto que se va a ir a insertar en el borde anterior de la clavícula, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tenemos dos inserciones del pectoral mayor. Después vamos a tener lo que es el borde lateral, que en el borde lateral se va a venir a insertar lo que es el ligamento córaco-acromial y el ligamento córaco-humeral, ¿ya? Estos ligamentos que van a ser parte de la articulación del hombro y se van a encargar de reforzarme esta articulación. En el borde medial se va a encontrar lo que es el ligamento coracoclavicular, que es el ligamento más importante que les he dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué ligamentos está formado el coracoclavicular? A ver, Ligamento trapezoide y conoide. el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, ¿no es cierto? Bien. Y por último, en el vértice se va a venir a insertar lo que es el tendón corto del músculo bíceps braquial y de igual forma se va a estar insertando lo que es el músculo coracobraquial. Entonces, ya tenemos lo que es el origen del bíceps braquial, ¿no es cierto? De sus dos tendones, de sus dos cabezas. La cabeza larga en el borde superior de la cavidad glenoide, ¿no es cierto? Y la cabeza corta en el vértice de la apófisis coracoides. Ya no se van a olvidar, preguntan mucho de bíceps y de tríceps, sobre todo en la región del brazo del músculo. Entonces, hasta aquí no tienen ninguna duda, chicos, de escápula. Todo bien hasta ahí. Yo igual les voy a pasar mis apuntes, tengo un cuadro, le digo voy a pasar mis apuntes y nunca lo paso. Tiene un cuadro donde están todos los orígenes y toda la inserción de todos los músculos y por quién está inervado. Solo me falta poner por quién la irrigación de cada músculo. Pero más que todo preguntan la inervación. Pero como les digo, todo bien hasta ahí, chicos. No tiene ninguna duda de escápula. Entonces, si empieza a preguntar, me responden, seguramente. A ver, Janine, que está riendo. Janine, ¿dónde se insertaban las dos cabezas del bíceps braquial?
Así, facilito, rapidito. ¿Qué importa si se Era en equivocan? el borde superior inferior, el bíceps braquial en el superior y el tríceps en el inferior. Ya, pero ¿dónde se insertan las dos cabezas del bíceps braquial, dijo? Ah, en la, no me acuerdo qué se llama, el redondito, El el, redondito. La cavidad glenoidea, ¿no es cierto? En el borde ajá, superior se va a insertar el la bíceps cabeza braquial. larga, la cabeza larga o No, la cabeza corta. la larga, la larga. La cabeza larga del bíceps braquial, ¿no es cierto? ¿Y la cabeza corta? Abajo, inferior. No, ahí es el tríceps, ¿no es cierto? En el borde Ah, inferior de la cavidad glenoidea es el tríceps. sí, La cabeza corta del bíceps se inserta en el vértice de qué apófisis. de la apófisis, no sé. De la apófisis coracoides. Ahí Ah, está. ya. De la misma apófisis coracoides. Esta es la apófisis coracoides. Miren, chicos, la imagen. Para que se puedan, para que lo... Es que la escápula presenta hartas estructuras. Esta es la apófisis coracoides. Este es el acromión. Y esta es la cavidad glenoidea. ¿Ya? El bíceps, su cabeza larga va a venir en el borde superior de la cavidad glenoidea. Y su cabeza corta va a venir en el vértice de la apófisis coracoides. Y el acromión, como les dije, ¿cuál es su única función del acromión? Articularse con la clavícula. Articularse con la clavícula, ¿no es cierto? No viene ningún músculo a insertarse ahí, simplemente articularse con la clavícula, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien con escápula. Vamos con húmero ahora. El húmero. Ustedes saben que el húmero es un hueso largo, ¿no es cierto? O falta que eso no sepan, ya sería el colmo. El húmero, como todo hueso largo, va a presentarme sus dos epífisis o dos extremidades o sus dos cabezas, ¿ya? Y su diáfisis o cuerpo, ¿no es cierto? Todos los huesos largos por excelencia presentan epífisis y diáfisis. Las epífisis que son sus extremos o sus cabezas y la diáfisis que es su cuerpo. Ahora, el húmero. El húmero va a ser el único hueso que me va a formar el esqueleto del brazo. ¿Ya? Es el único. Ahora, este húmero se va a articular superiormente con la escápula, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Con qué parte específicamente de la escápula se articula? Ese Cavidad redondito. glenoidea. Eso, cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Ese redondito que le dice Yanine. Y en la extremidad inferior se va a estar articulando con el radio y con el cúbito. ¿Ya? Con el radio y con el cúbito. Ahora, el húmero para su estudio va a presentar su cuerpo, como habíamos dicho, su diáfisis, sus dos extremidades o epífisis y sus tres bordes. Ahora, de aquí el hueso húmero, el radio y el cúbito van a ser prismáticos triangulares. ¿Qué quiere decir prismáticos triangulares? Que van a presentarme tres caras y tres bordes. Sí o sí, ¿ya? Tres caras y tres bordes. Ahora, vamos a ver cada uno de ellos. El hueso húmero es el más importante, chicos. Siempre preguntan húmero en su parcial, ¿ya? Vamos primero con su cara anterolateral. Como ya he dicho, el húmero va a presentar tres caras y tres bordes. La primera, la cara anterolateral. Esta cara anterolateral, ¿ya? Va a presentarme lo que es la tuberosidad deltoidea o la B deltoidea también llamada, ¿ya? Que en esta tuberosidad deltoidea o B deltoidea se va a estar insertando en su labio externo. Esta B deltoidea me va a presentar dos labios, un labio externo y un labio interno. En su labio externo se va a estar insertando lo que es el músculo deltoides, ¿ya? Y en su labio interno se va a estar insertando lo que es el músculo braquial anterior, ¿ya? Aquí está, esta es la B deltoidea. Del otro lado lo vamos a ver mejor. Pero esta es la B deltoidea. ¿Ya? Entonces, la B deltoidea está en la cara anterolateral del húmero y va a presentarme dos labios. Un labio externo y un labio interno. El labio externo va a servir para inserción al músculo deltoides, que el deltoides es un músculo de la región del hombro. Y el músculo braquial anterior, que el músculo braquial anterior es un músculo de la región del
brazo, ¿ya? Entonces, simplemente eso vamos a encontrar en la cara anterolateral. Escucha, es mucho más fácil en el anfiteatro porque ahí se los puedo enseñar y se los puedo mostrar. Es que es muy feo pasar así en virtual, no me gusta. Uno se duerme. Ya se han debido de dormir. Darlene debe estar echada en su cama durmiendo ahorita. Y uno se duerme. Así que cuando lleguemos al anfiteatro le vamos a dar un repaso así bien rápido para que sea más fácil miembros superiores. ¿Ya?